Lo que vamos a trabajar en el siguiente vídeo no es al 100% concreto sobre mesociclos, sobre esta fase intermedia, como podemos llamar así, a la hora de partir una planificación más concreta o más a largo plazo, pero sí que vamos a tocar puntos que intervienen, que son parte importante en mayor o menor medida a la hora de estructurar dichos mesociclos. Recordad, si hablamos como una planificación, el objetivo general, puede ser una temporada deportiva, puede ser una presentación a oposiciones y demás, sería el macrociclo, a su vez dividido en diferentes etapas con unos objetivos más concretos o con algunos cambios, entre ellos sería el mesociclo, y luego estas unidades más pequeñas en los que se repite una estructura, una secuencia de sesiones, aunque también veremos que tampoco es al 100% así, pero bueno, se lleva cada una de estas partes. Habitualmente coincide con las semanas, no tiene por qué, también lo matizamos, lo hablaremos en el vídeo concreto, sería el ciclo en este caso. Así que lo que os ponemos en primer lugar antes de empezar es muy distinto. Vamos a citar algunos temas de mesociclos muy avanzados, pero también hay que ver la realidad de cada uno en su instalación. Ayer mismo en una formación presencial hablábamos del tipo de clientes que tenía cada entrenador y vemos como en muchos casos pues hay que adquirir muchos conocimientos sobre planificación, sobre evolución y adaptación del entrenamiento a medida que pasan las semanas o estos periodos de 4, 8, 10, 12 semanas que podría ser el mesociclo, pero que en ocasiones hay que ir un tanto con el día a día, no hacer una planificación a 6, 8, 12 meses vista, porque en realidad luego la disposición del cliente o la realidad del cliente no da para ello. Partiendo de estos tres puntos, de la parte del cliente, de su evolución, de cómo se siente entrenando, ¿no? Cómo va mejorando, obviamente toda la teoría del entrenamiento que estamos trabajando en esta serie de vídeos sobre planificación, periodización, más luego esta parte que vamos a dar nosotros como entrenadores a la hora de analizar, de sacar conclusiones, de ver hacia dónde a partir de unas bases comunes puede avanzar nuestro cliente, pues vamos a planificar esta serie de mesociclos, esa serie de etapas por las que va avanzando el cliente con un objetivo concreto. Sí, a nivel bibliografía podemos encontrar auténticos clásicos, desde los de Matveyev en su día, Polikin, muy relacionado con el culturismo, como tenéis abajo a la derecha, algunas ediciones también en español, aparte de la clásica de Matveyev. Este libro, Periodización del entrenamiento deportivo, de Tudor Bompa, sobre todo los libros a mí me gustan bastante, los realizados por Fleck y por Kramer, más de uno, por cierto, aunque sí que es cierto que hay una evolución bastante clara en lo que es planificación, periodización del entrenamiento. Como decimos siempre, hay que ver que hasta hace relativamente poco el tema del entrenamiento de fuerza estaba poco menos que reservado a culturistas y a deportistas de élite, incluso en ciertas disciplinas, porque en otras probablemente ni se contemplaba, ¿sí? A partir de ahí, ¿qué sucede? Claro, vemos que la periodización, en la mayoría de casos, puede haber excepciones, las hay, de hecho, es bastante importante porque es básicamente como poner orden, ¿no? a un cajón, como poder facilitar en esta medida de lo posible que tenemos al fin y al cabo con los clientes, pues la consecución de las mejoras de la forma más eficiente posible. ¿Qué quiere decir? Sí que en muchos casos volvemos a ver, o sea, un entrenamiento por sí, yo cojo, me meto en una sala, hago una cantidad de series, una cantidad de repeticiones, pues según vaya, pues me da unos resultados. Cuidado, volvemos a lo que decimos siempre, ¿sí? Un entrenamiento con unos mínimos de seguridad
lógicamente va a ser mucho mejor que no hacer nada. Pero sí es cierto que, salvo, como decimos, alguna excepción que otra, la periodización, este plan, trazar unos objetivos concretos que además llevan un orden, que también lo vamos a ir viendo, da mejores resultados o, por supuesto, los mismos resultados entrenando menos, cosa que en algunos perfiles de cliente nos va a venir bastante bien. Pero bueno, ya digo, o sea, el modelo no periodizado existe. Simplemente voy, entreno, hago cosas. Sí que es cierto, hay que reconocer que es bastante más habitual de lo que pensamos en clientes que entrenan por libre. Y yo veo en salas, mismo en el gimnasio donde trabajo, clientes que están haciendo o que llevan años haciendo exactamente la misma planificación de entrenamiento. Esto no es nada raro, si os fijáis, los que estéis sobre todo en gimnasios más que en estudios, donde el entreno el 99% es personalizado, lo podéis ver sin ningún tipo de problema, claro. Pero a partir de ahí, lo dicho, nos vamos a centrar en la periodización. Sabemos que el otro existe, aunque seguramente no sea precisamente nuestra labor como profesionales, ¿no? Soltar a los clientes, hacer lo que buenamente puedan o les parezca oportuno. Sí que, lo he dicho, hemos hablado de modelos tradicionales de planificación, de periodización clásica, lo diré mejor, llamaremos periodización lineal. Vemos otro tipo de modelos de periodización más conocidos como ondulantes, no la contemporánea. La contemporánea en el fondo está más, un tanto, no mucho, pero está un tanto más relacionada con el entrenamiento deportivo y sería como una adaptación de la clásica, aunque con unas etapas más cortas principalmente. La manifestación o el ejemplo más claro serían los ciclos de ATR, de acumulación, transmisión y realización. Sí que vemos por aquí algunos detalles que vamos a ver interesantes en la planificación ondulante. Veremos algún caso que para nosotros va a ser casi anecdótico a muy alto nivel, incluso en halterofilia o en powerlifting. Y vamos a ver un modelo que a mí personalmente es de mis favoritos, que sería el ondulante flexible. A partir de ahí, pues lo he dicho, tenemos una periodización clásica lineal. Es esta que igual tenemos todos en la cabeza. Empieza el cliente, mucho volumen de entrenamiento con poca intensidad, para luego ir avanzando no está muy bien dicho, pero bueno, en calidad, en intensidad, ir disminuyendo en volumen, buscando pues 1 o 2 picos anuales de forma. Sí que hay que reconocer que esto es una periodización que de cada vez se utiliza menos, que tampoco está tan mal. Vamos a ver, esto sí que a veces no hay que ser tan radical en muchos aspectos, y que sí que además recomendamos nosotros en un entrenamiento orientado igual a la mejora de la salud en clientes principiantes que no hayan hecho entrenamiento de fuerza inicialmente, ya que se les da unas etapas como más pausadas, más no calmadas, porque hay un entrenamiento de intensidad, pero sí menos estresantes a nivel del sistema nervioso. El cliente tiene unas primeras fases donde aprende a ejecutar los ejercicios con menos carga, más orientado a fuerza-resistencia. Luego sí tiene unas etapas muy concretas de entrenamiento más orientado a hipertrofia, incluso con ciertas fases donde además puede coger como sensaciones. Esto es muy interesante para el aprendizaje, por lo tanto tampoco vamos a desechar la periodización clásica, ¿no? La lineal. La contemporánea, es lo que comentó ya en su día Yuri Verkhoshansky. Claro, hay que ver que la periodización clásica tampoco para deportistas de élite con el ritmo de competición que se tiene actualmente, tampoco igual era la más útil, ya que la inicial ya prácticamente quedaba para lo que había en aquella época, que en realidad pues digamos eran deportistas que ahora serían a un nivel intermedio, ¿no? Pues tanto por medios como por capacidades. Sí que es verdad que todas estas fases, como puede ser un ciclo ATR en ciertas circunstancias, estos son ondulantes flexibles que hemos comentado, además pueden venir mejor que en fases intermedias y avanzadas para, sobre todo, basar, por un lado psicológico, luchar contra esta monotonía que tienen muchos clientes, y por otro lado también que esta monotonía no sea fisiológica. Que si realizamos, por ejemplo, un mesociclo orientado a la fuerza máxima o a la fuerza potencia, pues hombre, no dejemos de lado la hipertrofia igual durante 8 o 10 semanas como sucede
en algunos casos. Sí, a partir de ahí, lo dicho, tenemos progresiones, tenemos incluso fases de descarga, que veremos en algún caso como puede ser el tapering, podemos ver incluso una periodización lineal a cierto número de picos de forma, simples, dobles, triples, incluso no lo hemos puesto aquí con gran importancia porque lo he dicho, para nuestro trabajo cotidiano no tiene mucha transmisión, pero incluso se podría hablar de megaciclos olímpicos, de deportistas de élite que buscan un pico de forma cada 4 años, como por ejemplo comentábamos en ciertas disciplinas. He dicho que tiene repercusión olímpica, por ejemplo, me viene a la cabeza el piragüismo, pero claro, luego el resto de competiciones pues tampoco tienen mucha repercusión, tanto a nivel mediático como económico. Me viene a la cabeza, pues por ejemplo, el caso de David Cal, que podemos ver que cogía mucho peso fuera de las competiciones o fuera de las etapas olímpicas para luego intentar llegar a su máximo de forma cuando llegasen los Juegos. A partir de ahí, bien, tenemos una periodización tradicional, una contemporánea, una tradicional que ya hemos comentado, pocos picos de forma, todavía válida para iniciales, y luego vemos, por ejemplo, una planificación. Esto sería un ejemplo de ATR, en lo que se hacen mesociclos más cortos, no nos vamos a ir a 6, 8, 10, hasta 12 semanas, como puede pasar en alguna ocasión en la tradicional, en los que hacemos planificaciones pues con cierta similitud, fases de acumulación de mucho trabajo a menor intensidad, de transformación, para luego llegar a ahora me ha saltado la diapositiva, para luego llegar a las fases de competición sin tanta o tanto volumen o tanto tiempo de preparación como puede marcar o puede condicionar algún deporte o algún calendario. Además se puede adaptar más, por ejemplo, a perfiles de población que busquen pues un pico de forma o un estado de forma más regular, ya que eso puede resultar bastante importante. Nuestros clientes no quieren estar en forma, bueno, algunos sí, pero no quieren estar en forma una vez al año, o en plena forma una vez al año, algunos igual para ir a la playa probablemente, ¿no? Pero bueno, nuestros clientes seguramente quieren estar a un pico de forma pues relativamente elevado, obviamente no al límite, porque si fuese límite no podrían mantenerlo durante 12 meses, pero sí estar en una forma bastante buena, pero durante todo el año, no tener estos cambios tan fuertes, tan bestias como veíamos antiguamente en el culturismo, competidores en volumen que engordaban 20-25 kilos. Claro, esto no tiene aplicación lógica en clientes que buscan pues una mejora tanto del aspecto físico, por supuesto, como de la salud. Claro, vemos diferentes tipos de periodización lineal, cada uno tiene sus versiones, ¿no? Cada uno tiene sus formas, sus conceptos y sobre todo sus matizaciones, porque en el fondo, vamos a ver, estamos hablando un tanto de lo mismo, pero podemos ver cómo pues algunos en ATR ya hemos dicho periodización contemporánea, fases más cortas. La NSCA pues tiene su propuesta metodológica con un trabajo de fuerza de resistencia de hipertrofia a nivel inicial, para luego pasar a lo que podríamos llamar fuerza base. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Fuerza base sería un trabajo tampoco orientado a fuerza máxima, vamos a ver, tampoco con tal pico de intensidad, pero sí a un rango de repeticiones relativamente bajo y a una intensidad relativamente alta. Hablamos de pues 6, 7 repeticiones, en algunos casos incluso 5, para luego pasar a fases de potencia o fases de fuerza máxima. Vemos incluso otros como trabajarían Hasker Power. Fijaos como normalmente siempre las fases finales de las periodizaciones pues están orientadas a la potencia, o incluso de forma muy específica. No lo vamos a trabajar aquí, primero porque tampoco soy la persona para ello, y segundo porque no es el tema que nos trae hoy, pues más parecidas o más cercanas a las exigencias propias en el caso de ser deportista, del deportista, o de las pruebas que tengamos que preparar. A partir de ahí vemos aquí, lo podéis tener en el PowerPoint, en el resumen, pues una serie de estas etapas, una de adaptación anatómica breve. Estos serían la tabla de las 3 series de 15, con algún matiz para entendernos.
una de base, ¿no?, en el que se trabaja un periodo más prolongado, 9-12 semanas, ¿no? Entonces ya serían de un entrenamiento más orientado a la hipertrofia en un gimnasio, para luego un desarrollo. Aquí iríamos hacia más una fuerza máxima, una fuerza potencia, y luego la fase de competición, ¿no? Eso sería, por ejemplo, hacer un símil tanto rápido, tampoco el más riguroso del mundo, a lo que vemos en el gimnasio, ¿no? Y esto es directamente lo que hemos hecho durante muchos años, poniendo tablas con los clientes, ¿no? Y hasta hace relativamente poco, y que todavía se sigue trabajando en muchos centros. Claro, habría algunos, por ejemplo, como serían los de choque, recuperador, lo dicho, poco volumen, cierta intensidad, vamos a ver, pero muy poco volumen de entrenamiento. Y a veces el mesociclo de choque, o incluso podríamos hablar en un momento dado de microciclos de choque, sería prácticamente forzar el organismo. Si, por ejemplo, realizamos entrenamientos de fuerza máxima o submáxima que requieren tranquilamente 3, 4, hasta 5 días de recuperación en ciertas circunstancias, pues sería un tanto el forzar la máquina en cuanto a volumen e intensidad, para luego dar unos días de descanso y ver esta supercompensación que hemos comentado en otros vídeos. Claro, esto volvemos a lo mismo. Si tú ahora lo oyes como deportista, como atleta, pues hombre, vas a ver que es bastante complicado, pero igual si ya llevas tiempo entrenando, si requieres pues salir de cierta fase meseta, cuidado que esto también muchas veces está relacionado con falta de paciencia, vamos a decirlo todo, pues probablemente se utilicen estos mesociclos, o lo he dicho, microciclos, incluso dentro de un mesociclo de choque. Claro, aquí tenéis otra vez más ejemplos, muy concreto. Lo dicho, lo tenéis en PDF, lo tenéis en texto, podéis analizarlo, incluso las recomendaciones en cuanto a tiempo de ejecución. Marcamos mucho. Esto es un ejemplo, no es que debas coger ahora a todos tus clientes o a ti mismo y entrenar de esta manera. Esto es un ejemplo de periodización lineal, para que tengáis una referencia, ¿sí? Podemos hablar de adaptación anatómica. Aquí ya hemos comentado, pues tampoco son tablas normalmente full body. Luego se puede evolucionar, como hemos comentado en algunos casos, en diferentes líneas. Yo prácticamente las particiones de 2, 3, 4 días, incluso de músculo diario, solo las dejaría para gente con un objetivo culturista o con una disponibilidad de tiempo brutal. Y básicamente porque viene la foto de la derecha, no tiene connotaciones políticas, antes de que nos digáis nada como comentáis a veces. Hay que dar prioridad a la estructura antes que a la función. Ya no solo en la adaptación anatómica, sino en cualquier momento del entrenamiento del cliente, ya que algunos, por ejemplo, vienen con unos objetivos, pues ponerse fuertes, dicho a lo rápido y fácil, pero no están preparados a nivel estructural para entrenar a cierta intensidad. Esto, por ejemplo, es el gran foco de las lesiones del CrossFit, cuando en realidad, pues para empezar, igual no están entrenados por personas certificadas por la marca, ya que el examen tiene cierta dureza. Yo siempre he dicho, y no es por defender una marca en la que no tenemos ningún interés, ni mucho menos, pero hay que reconocer que el peligro del CrossFit, más que en el CrossFit, está en la gente en la que tiene un gimnasio, ve 4 vídeos o entra en la página oficial, copia los entrenamientos, copia los boots, le pone un nombre similar para que la gente relacione el nombre y empiezan a hacer esa actividad, pues simplemente a motivar, a dar caña y a apretar, ¿no? Esto sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, podría haber puesto una foto mía sin ir más lejos, pues personas que estructuralmente a nivel de espalda no están preparados para hacer, por ejemplo, levantamientos olímpicos, pues hay que dar preferencia a esta mejora estructural para luego pasar a ciertas metas más elevadas. Cuidado, también es importante, si tenéis una persona, tenéis un cliente con problemas relativos, estructurales, hay que mantener algo de intensidad. Que esto también es un fallo. No hay que abusar del entrenamiento correctivo o de no tener partes, en las que el cliente note que está haciendo algo, porque la lesión es muy importante. También el cliente, sin irse con una paliza encima, tiene que notar o tiene que darse cuenta que ha trabajado pues con cierta intensidad. También muy importante por ahí.
Tipos de mesociclos, pues lo dicho, también podríamos hablar de esta orientación que comentábamos en vídeos anteriores de la hiperplasia, ¿no? Un trabajo con alto componente excéntrico, con muy alta intensidad, rozando el entrenamiento de fuerza máxima. Podríamos hablar de mesociclos híbridos, podríamos hablar pues de fases de reacondicionamiento más cortas. También hablábamos el otro día de memoria muscular. Tenéis, lo dicho, estamos poniendo una serie de ejemplos, no precisamente nuevos, fijaos el año de la referencia, pero que os podéis centrar o os podáis tener un apoyo ahí, un soporte para no empezar de cero. Por ejemplo, también nos vamos a la periodización contemporánea, a los ciclos ATR. Evitar hacer entrenamientos concentrados, se busca prevenir esta interferencia, algo parecido a la concurrencia que hemos dicho en algún vídeo. Pues un entrenamiento concentrado. Esto, ¿qué haríamos? Pues un entrenamiento parecido al lineal, pero con mesociclos, como hemos dicho antes, muchos más cortos. Trabajamos con cierto equilibrio, pero normalmente esto se utiliza, pues como veis, para buscar un cierto número de picos de forma anual. Claro, aquí tenemos pues ciertos ejemplos, pues criterios. Hemos cogido el caso de piragüistas de temporada con fases de acumulación, como podéis ver aquí, fases de transformación, como podéis ver por aquí, y fases de realización, como podéis ver por aquí. Cuidado que esto se nos ha ido por aquí un número. Esto es un 2, sería primer bloque ATR, segundo bloque ATR, tercer bloque ATR y ya cuarto y último bloque. Como veis, con los ejemplos que van de conceptos muy generales a conceptos medios, como pone aquí, de transformación, a objetivos muy concretos y muy específicos del deporte en sí. Lo dicho, otra vez de nuevo, son ejemplos que podéis aplicar o que podéis coger como idea para luego adaptar a vuestro cliente, o como decíamos, o en primera persona. Tenéis fases de acumulación, transformación, realización, pues por ejemplo, para un deportista de resistencia, lo que trabaja en ambos, cómo va evolucionando y cómo acaba en esta parte de la realización, con un objetivo principal y una serie de objetivos que también pueden ser secundarios, ¿no? Que también pueden tener. Tampoco saturar mucho con los objetivos. Otro de los que me gusta bastante. Pasamos ahora al modelo ondulante. Sí que lo recomendamos con gente ya con experiencia dentro del entrenamiento con cargas. También interesa que hayan empezado con, como decíamos, una planificación lineal clásica durante un tiempo, que se acostumbren a cogerlo, como decíamos, sensaciones con la fuerza de resistencia, con la ejecución de los ejercicios, con trabajos de potencia, cada vez se están llevando más dentro de las limitaciones de cada cliente. Y a partir de ahí, una vez que ya han pasado todas estas fases, pues vamos a ir cambiando, vamos a ir jugando un poco con los estímulos, como veremos, incluso llegar a un punto dentro de una misma sesión. Claro, los mesociclos lineales pueden perder efectividad a partir de las 2 semanas. Pasa una cosa, incluso lo veremos luego con el Westside Barbell, con un ejemplo de planificación muy orientada a powerlifter. En algunos casos vemos como el estímulo concreto, por ejemplo, en la fuerza máxima, sucede que nos generará ciertos beneficios en pues unas 3 semanas aproximadamente, pero luego la saturación del sistema nervioso es brutal en el caso de la fuerza máxima. Pues podemos encontrar aquí como, sobre todo a partir de ciertos niveles, pues estas mejoras, ¿no? Estas adaptaciones, pues se producen de forma beneficiosa, pero durante un tiempo más breve, no tantas semanas como nos pasa en deportistas iniciales, que los podemos tener 2 meses con 3 series de 15 que van a seguir mejorando. Luego, como sabemos siempre, pues este tema se complica. Vamos a pasar, por lo tanto, variaciones de volumen e intensidad entre microciclos, aquí pone week, no tiene por qué ser una semana, lo hemos repetido, o incluso durante sesiones, ¿no? El diario. Incluso en la escuela búlgara hace cambios de intensidad durante la sesión.
¿sí? Por lo tanto, veremos aquí cómo incluso luego al final con un modelo ondulante flexible que hemos nombrado, pues podemos hacer incluso una herramienta bastante válida para la lesión del cliente. Pero bueno, establecemos 3 orientaciones según intensidad: fuerza, resistencia, fuerza, hipertrofia, fuerza máxima, fuerza, potencia, incluso con ciertos matices ahí. Generamos una serie de sesiones de entrenamiento, como hemos visto, microciclos con diferentes orientaciones, y pues o podrían ser semanas, como hemos visto antes, pero bueno, la referencia de Poliquin hace referencia a sesiones de entrenamiento. Lo tenemos ahí, y pues también pues, podemos establecer prioridad. Puede haber un ratio, por ejemplo en Powerlifter, como hemos puesto aquí, de 2-1-1, más trabajo de potencia, pero una sesión semanal de fuerza, una sesión semanal de hipertrofia, y a partir de ahí vamos jugando, ¿no? Vamos creando estos mesociclos con un objetivo prioritario, pero no dejando completamente de lado las otras manifestaciones de la fuerza, como en la periodización clásica. ¿Qué sucede? Que en muchos casos la periodización no lineal, en muchos, no siempre, ya hemos comentado, nos va a dar beneficios bastante sorprendentes, sobre todo para gente que no está acostumbrada a trabajar de esta manera. Por lo tanto, vamos a tener un estímulo muy beneficioso, y que además nos va a dar gran utilidad a la hora de dar una flexibilidad al cliente. Un modelo ondulante flexible sería coger, pues yo he puesto 3 objetivos, bien: un entrenamiento más de fuerza, entrenamiento más de potencia, entrenamiento más pues debajo, ¿no?, de fuerza, resistencia. Pues se realizan un trabajo pues igual no tan exigente, pero siguen entrenando, no se pegan muchos días sin entrenar. Pues igual un día en el que no tienen mucha disposición, pues por cansancio, por fatiga o por estado de ánimo simplemente, y lo que hacemos es ir jugando. Aquí hemos puesto 2 ejemplos diferentes: ir jugando con estos entrenos. Plantamos un objetivo concreto. Por ejemplo, yo quiero que mi cliente haga un día por semana mínimo de potencia y un día por semana mínimo de fuerza máxima. No tiene por qué. Otra vez un ejemplo. Y a partir de ahí el cliente pues tiene 3 sesiones de fuerza. Uno puede hacer fuerza resistencia, otro de más intensidad y otro de mucha intensidad. Pues si este cliente un día se encuentra muy bien y podría hacer algo más exigente, que aproveche ese día y haga el entreno más difícil, o como hemos dicho antes, más exigente. Y si un día se levanta y no se encuentra muy bien, no tiene mucho ánimo, no le apetece entrenar fuerte, pues con tal de que al final de la semana, o incluso 2 semanas, cumpla con unos objetivos mínimos, no pasa nada. No pasa nada. Pues ese cliente ese día le cambiamos el entreno, hacer el entreno de fuerza resistencia, incluso no le apetece entrenar fuerza, pues no pasa nada relativamente, y jugamos con esta flexibilización a la hora de periodizar el entrenamiento. Bien, esta idea yo a mí, repito, me gusta bastante a nivel personal. Algo parecido es lo que hacen, por ejemplo, el Western o el Westside Barbell, entrenamientos o modelos conjugados que se llaman. Es otro tipo de periodización. Lo que pasa es que es a unas intensidades, como os podéis imaginar, brutales, ¿no? Recordad que hemos dicho que el trabajo con esfuerzos máximos, al cabo de 3 semanas, pues el sistema nervioso se viene un poquito abajo. Entonces van combinando entrenamientos de esfuerzo máximo con algunos incluso orientados a la potencia. Esto se podría también pues matizar un poco, ya que el entrenamiento, si trabajamos a máxima potencia, no dejaría de ser una forma de máxima intensidad, pero bueno, no acumularemos más contenido hoy. Días de esfuerzo máximo, días de esfuerzos repetitivos con menos carga, con más volumen, o incluso de esfuerzo dinámico, como hemos dicho, orientado a potencia, ¿no? Entonces van combinando para poder mantener más tiempo estos estímulos de fuerza máxima. Lo he dicho, estamos hablando a un nivel brutal, series a 3, 2, 1 repeticiones, cosa que con la mayoría de clientes pues no tendrá mucha pues como se dice, no tenía mucho provecho, no sería muy adaptable. Incluso vemos aquí
el tema de la escuela búlgara, cómo realizan dentro del modelo no lineal que hemos hablado incluso estos cambios de orientación dentro de la misma sesión. Podrían trabajar pues potencia, pero luego el tren inferior series orientadas a fuerza, y a tren superior pues un poco menos de intensidad, un poco más de volumen y trabajar orientado a hipertrofia. El miércoles pues cambiamos, tren inferior potencia, también un poquito general hipertrofia, pero el tren superior más orientado a fuerza. Entonces vamos jugando aquí con muchos matices y con estímulos muy diferentes para evitar sobre todo el estancamiento, como hemos hablado, ¿no? La fase meseta que citamos normalmente. Claro, esto también estamos hablando de entrenamientos muy exigentes que ojalá todos nuestros clientes pudieran llegar, o igual nosotros mismos pudieran llegar a este nivel. Claro, tener en cuenta características del individuo. Hemos dicho que en Noveles funciona más una percepción lineal, qué objetivos tienen, si realmente quieren hipertrofiar o aumentar de peso, si quieren o necesitan algo más orientado a la potencia, como puede ser en personas con sobrepeso, en tercera edad con sus limitaciones. Esto hablaremos en su día, porque ahora parece que se está recomendando mucho para personas mayores trabajar orientado a la potencia o con un estímulo de fibras rápidas y demás, y esto hay que explicarlo muy bien porque da mucho pie a confusión. Lo veremos en su momento. Características de individualización y obviamente una progresión de la carga que yo creo no hace falta explicar. Tenéis un resumen de todo lo que hemos ido hablando para poder recapitular, para que podáis leer tranquilamente, que os dejamos aquí, ¿ves? durante unos segundos. A partir de ahí también tenéis ciertos estudios que incluso podéis buscar por el Google académico en un momento dado sobre comparaciones de formas o de mesociclos lineales versus mesociclos ondulantes, y para acabar de decir incluso que tenemos la posibilidad de, como hemos comentado, dentro de una periodización lineal ir jugando con ciertos estímulos. Esto es el caso más claro. Si alguien ha entrenado por pirámides, pues justo va a ir por ahí. Una serie con una orientación que va cambiando, va aumentando la carga, va disminuyendo el volumen. Hago la segunda serie a 10 repeticiones, la tercera 8, la cuarta 5, ¿no? Incluso podría hacer dentro de un objetivo de fuerza hipertrofia, orientada a la hipertrofia, que sería una fase por ejemplo intermedia, pues algún día trabajar sobre una fuerza más base y otro día trabajar más sobre una fuerza resistencia, pues por ejemplo. Pues, entonces fijaos la cantidad, la barbaridad de opciones que podemos tener a la hora de periodizar y planificar un entrenamiento con un cliente. Simplemente esto yo creo que ya es mucha información para el día de hoy. Tampoco queremos saturar, simplemente daros las gracias por habernos escuchado durante más de media hora, que es lo que ha durado este vídeo. Un saludo y muchas gracias.